Marcela, ¿cuál es la opinión de los congresistas? Este tema, Julio, que usted ha explicado muy bien, genera una nueva tensión institucional y por eso pues vamos a escuchar opiniones desde distintos sectores políticos. María José Pizarro es senadora del Pacto Histórico y nos atiende a esta hora. Senadora, buenos días. Buenos días, Marcela. Buenos días, Julio. A todos los oyentes, un gran abrazo. Y desde la oposición está con nosotros Hernán Cadavid, él es representante del Centro Democrático. Representante, buenos días. Buenos días, Marcela, muchas gracias. Senadora Pizarro, ustedes han recusado al magistrado Álvaro Hernán Prada, que es uno de los que firma esa ponencia que tendrá que ser sometida a votación en la sala plena del CNE, pero ¿cuál es la preocupación puntual que ustedes tienen sobre lo que está pasando y el curso que ha tomado el caso del presidente Gustavo Petro en el Consejo Nacional Electoral? Es decir, ¿ustedes se preocupan por la competencia o porque sea justamente el magistrado Prada quien esté pidiendo hoy que se formulen cargos en contra del presidente Gustavo Petro? Evidentemente, Marcela, ambas cosas. En primer lugar, el Consejo Nacional Electoral no es competente para investigar al presidente de la República. Por supuesto que todas las personas que hicieron y tuvieron responsabilidad en la campaña tienen que atender los requerimientos de la justicia y en este caso el Consejo Nacional Electoral, pues por supuesto puede avanzar en sus investigaciones, pero no puede investigar al presidente de la República porque el juez natural del presidente de la República evidentemente es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Eso por un lado. Ahora, en segundo lugar, evidentemente en términos de garantías procesales, en términos de que exista un equilibrio y una ponderación en la investigación, pues el magistrado Álvaro Hernán Prada pues no brinda ninguna garantía. Estamos hablando de una persona que además fue excongresista del Centro Democrático, colega mío además en la Cámara de Representantes, que renunció a su curul en la Cámara de Representantes para eludir las investigaciones que venía adelantando la Corte Suprema de Justicia. Y junto con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ambos renunciaron a sus curules y buscando evadir estas investigaciones, renuncian a sus curules. Sencillamente pues la Corte siguió adelante con las investigaciones y justamente ayer se conoció que fue llamado a juicio el próximo 15 de mayo, pero que además, como bien decía Julio hace un momento, el Consejo Nacional Electoral es electo además los magistrados son electos por el Congreso de la República y además pertenecen a partidos políticos y esto seguramente es una deuda pendiente que tiene, como tantas otras, del Congreso de la República, de construir lo que se acordó en el marco de los acuerdos de paz, que era una jurisdicción electoral, sí, es decir, un tribunal electoral que brinde todas las garantías. Pero además, si nosotros revisamos las intervenciones del exmagistrado Álvaro Hernán Prada, por lo menos desde el 2014, lo que existe es una clara animadversión, inclusive una enemistad íntima del magistrado en contra del presidente Gustavo Petro, y hay toda una serie de trinos que básicamente lo que nos dirían es sí, que el magistrado está utilizando o estaría más bien utilizando la justicia para cumplir lo que él mismo expresaba en sus trinos, para hacerlo realidad. Entonces, pues claramente no nos brinda ninguna garantía de equidad y de ponderación en la investigación. Representante Cadavid, yo le quiero preguntar por el doble rasero del Consejo Nacional Electoral, porque vemos que en este caso pues está avanzando la investigación por la superación de los topes de la campaña, pero ese mismo institución ha guardado absoluto silencio frente a otros episodios como el tema de Odebrecht en las dos campañas presidenciales de ese momento, el tema de la supuesta financiación irregular del Ñeñe Hernández a una campaña en el año 2018. ¿Por qué en ese entonces no se actuó y ahora sí se actúa? Lucas, muchas gracias. Mire, yo creo que aquí de fondo, y le voy a contestar, no voy a evadir esa respuesta de lo que yo creo, porque además son composiciones del Consejo Electoral diferentes, son miembros distintos unos y otros, los anteriores, los actuales, pero aquí lo de fondo es que el país no puede aceptar la expresión del presidente de la República, que ante cualquier decisión de cualquier entidad, porque no es la primera vez, cuando el Consejo de Estado definió posturas sobre congresistas cercanos a la coalición de gobierno, el presidente dijo que era un golpe blando. Tuvo que salir el Consejo de Estado a decir respete la justicia. En este caso hay una decisión
parcial, porque lo que hay presentado es una ponencia que se tendrá que resolver ante una sala, donde además hacen parte personas que representan a otros partidos, incluyendo los de la coalición de gobierno, y esa decisión no se ha tomado, pero ya el presidente dice que eso es una ruptura constitucional, que es un golpe blando. Eso es lo que no se puede aceptar. Decir eso es desconocer la Constitución que dicen defender, y eso de fondo es lo que hay que dejar claro. Segundo, Lucas, yo no podría resolver por qué en su momento el Consejo de Estado tomó decisiones que a algunos les pareció, a otros no. Allí tomaron decisiones diciendo que no habían podido verificar que ingresos de la campaña del presidente Duque se hubiesen hecho de parte del señor Hernández, que además montaron todo un discurso sobre eso, pero no me corresponde a mí. Aquí lo puntual es, hoy hay una decisión parcial, hay una ponencia sobre unos hechos. A mí sí me deja muy inquieto que la defensa de quienes hoy pretenden asumir vocería del presidente de la República sea sobre las personas, que es que a este lo van a condenar, que es que este tal cosa. Ahora sí no les preocupa la presunción de inocencia. Ahora sí los condenan anticipadamente y dicen que es que este tiene una investigación, etcétera. Ahora sí el debido proceso no aplica como se lo aplican en la narrativa cuando tienen que defender a los de ellos y a los funcionarios acusados hoy. No, yo creo que aquí, Lucas, Julio, Marcela y a los oyentes, la discusión es de fondo, es sobre los hechos. ¿Hay o no violación de topes? Eso es una verificación objetiva. ¿Lo superaron o no lo superaron? Pero que es que este me señaló que es que se gritó en un trino que no. Todo eso lo podrán hacer en virtud de defensa. Pero esa misma discusión entonces la tendrían que trasladar a la Comisión de Acusaciones, donde hoy los dos representantes investigadores son personas de la coalición del gobierno, son miembros del pacto histórico, entonces así ya si quieren trasladar la investigación a la comisión. No, aquí el Consejo Electoral, en mi opinión, en mi visión, tiene absoluta competencia para investigar hechos relativos a la campaña presidencial del hoy presidente. Ahora no se podrán escudar en decir que es que al presidente no se le puede tocar porque el competente es otro. Sí, el competente es otro para unas materias, pero el Consejo Electoral tiene la responsabilidad de investigar administrativamente lo que allí haya pasado con el entonces candidato y con todo el entorno que a él lo representó. Sí. Doña María José, esta discusión ya la hemos tenido en el pasado y vuelve a ser una discusión política. Lo que dije al comienzo, pues el país oyó a sus protagonistas. Los señores de Odebrecht permearon 2 campañas. Está documentado en Colombia y en los Estados Unidos. Y no pasó nada. Yo no tengo ni idea aquí qué pasó con la campaña, si se volaron los topes. Ojalá que lo puedan establecer, que se sancione a quien se deba sancionar. El presidente tendrá que ir a la Comisión de Acusaciones también a responder. Pero yo pienso en general, doña María José, ¿no es el momento de reflexionar sobre cambiar este sistema? Es que ¿cómo puede ser que los políticos ellos mismos sean sus jueces? Ellos mismos se investigan a ellos mismos y de acuerdo a la composición del Consejo Nacional Electoral, pues estamos en esta discusión. Pero mañana será al revés y pasado mañana volverá a ser esta. ¿No es hora de acabar con esto? Pues evidentemente, Julio, nosotros, pues yo creo que vuelvo y repito, el Congreso tiene toda una serie de deudas pendientes, pero esta cada vez es más trascendental, es que casi, como tú bien lo dices, en Estados Unidos se han tomado decisiones, otros países de América Latina han inclusive destituido, juzgado presidentes de la República, expresidentes de la República por casos similares. Y aquí, pues la justicia a duras penas, digamos, se ha avanzado, por ejemplo, en el caso de Odebrecht. Yo hice un debate no hace mucho alrededor del tema. Aquí lo que está de fondo es que necesitamos precisamente un tribunal, vuelvo y repito, así está acordado en los acuerdos de paz del 2016, además así claramente lo establece la Constitución, deberíamos tener
tener evidentemente no solamente un tribunal electoral independiente que brinde garantías, que no sea un órgano politizado, lo mismo tendría que suceder inclusive con la registraduría, que hoy cumple funciones electorales y no solamente de registro, es decir, todo esto tendría que tenerlo un solo órgano, pero además tendríamos que avanzar mucho más allá en una reforma política que sigue siendo una deuda pendiente. Por ejemplo, ¿en qué sentido? La financiación estatal de las campañas. Muy seguramente muchos de los fantasmas por los que y muchos de los cuestionamientos, etcétera, que hay, pues no sucederían si tuviésemos una financiación estatal. Por ejemplo, se ha denunciado que Keralty, que es una multinacional, donó dineros a campañas políticas y hoy no hay investigaciones, y ahí por supuesto hay un delito porque está prohibida la financiación internacional de recursos. Es decir, casi que tendríamos que irnos inclusive a una comisión de la verdad, por ejemplo, que pudiese establecer qué es lo que ha sucedido con todas las campañas en el pasado. Es que aquí se invierten recursos astronómicos en campañas, evidentemente, y luego, pues sencillamente estamos, por falta de claridad, por unas reglas del juego que se construyeron hace 30 años y que deberíamos renovar a los ojos de las circunstancias actuales del país, en pro de la transparencia, en pro de que además exista responsabilidad no solamente de los presidentes, de los mandatarios, sino también de los congresistas con sus electores, y además para sanear un modelo electoral que en nuestro país parece más un mercado persa que unas elecciones. Representante Cadavid, el CNE y la Comisión de Acusación, pues digamos que tienen el mismo problema, su origen político y además los antecedentes, la forma como han actuado, su inoperancia, pero usted menciona que la comisión hoy, la Comisión de Acusación, tiene asignados a 2 representantes del pacto histórico para que investiguen la campaña del presidente Gustavo Petro, pero así ocurrió tal cual en el gobierno de Iván Duque, donde las denuncias en esa comisión quedaban en manos del Centro Democrático, en manos del representante Óscar Villamizar. ¿Usted no cree, como dice Julio, que aquí lo que hay que hacer es realmente pensar en una reforma que solucione el tema y no que le sirva siempre al presidente de turno para que las investigaciones queden en manos de sus amigos? Estoy absolutamente seguro que sí, Marcela, pero además yo quiero precisar esto, con hechos concretos. Ese gobierno va a llegar a 2 años en cuestión de 2 o 3 meses. Cuando presentaron el proyecto de reforma política que dejaron de hundir en el Congreso de la República, quiero decir esto, con pruebas en mano, lo puedo demostrar, publicar, verificar. Yo presenté una proposición en presencia del Gobierno Nacional para modificar la forma en cómo se compone el Consejo Nacional Electoral, para que fuera concursal, para que no fuera presencia de los partidos políticos. ¿Sabe quién se opuso, Marcela? El Gobierno Nacional. Lo puedo demostrar. Era cuestión de cambiar un artículo y estaríamos hoy hablando que nos habrían dado la posibilidad de recomponer la forma en cómo se accede al Consejo. Entonces, ¿por qué ahora salen a decir que es que hay que hacer transformaciones históricas y ideas históricas? Llevan 2 años. Ya hubieran podido hacer esa modificación si hubiese querido. Es un artículo de la Constitución. Entonces, ¿por qué ahora salen a decir, después de 2 años, todavía hablando como si fueran analistas políticos y no gobierno? No, esto es con hechos, y aquí ha quedado claro, es un tema. Les sirven las decisiones que convengan. La discusión es de fondo. Pueden plantear las discusiones que quieran sobre las personas, sobre el modelo, pero perdónenme, hoy son gobierno, hoy tienen una responsabilidad, llámese Consejo Electoral, Consejo de Estado o Comisión de Acusaciones, con lo que también acabamos de plantear ahí, y lo acaban de decir ustedes, está claro, pero que no haya hoy una hipocresía de decir que hay que corregir deudas históricas cuando ya el gobierno está de entrada, como se dicen los dichos de los pueblos de Antioquia, de medianoche para el día. Va a empezar, es la curva descendente, y ya todavía siguen analizando esto como si fueran opinadores. Esto es un tema que no han querido corregir teniendo la posibilidad. E insisto mucho, la discusión de fondo es, ¿se vulneró o no vulneró? Pues ahí tendrá que avanzar el procedimiento, no seré yo quien lo diga. Pero aquí la discusión no es estar señalando a todo el mundo, porque ahora sí les parece que esto no funciona bien. Así es. Senadora Pizarro, yo comparto su exposición respecto del problema, que haya preocupaciones
alrededor de la forma como se está utilizando el mecanismo me parecen que son válidas. Pero ¿no le parece a usted que el presidente exagera la reacción cuando las reglas del juego son las que se deben aplicar? Pero me parece que al presidente se le salió la piedra y desconoce los procedimientos que tiene para defenderse como corresponde. Aquí todo el mundo tiene derecho de opinar cuando tenga la facultad legal de hacerlo. Entonces, el Consejo Electoral hace su papel y la Cámara hará el suyo. Pero llegar al exceso de desconocer que el procedimiento es ese y que solamente un juez penal es el que lo puede sancionar, me parece que es una exageración que hace mucho daño. Pues mira, dos consideraciones. La primera, yo no creo que sea la responsabilidad única y exclusivamente del gobierno la de presentar modificaciones y realizar reformas electorales. Yo creo que es responsabilidad nuestra de los congresistas también, sobre todo cuando estamos atendiendo cada vez más a fallos muchas veces que se contradicen, por ejemplo, en el caso del Consejo de Estado, decisiones que muchas veces, digamos, tampoco se corresponden. Y eso, pues, solamente por nombrar algunos casos, y no voy a entrar en detalle para poder responderte a tu pregunta, pero, por ejemplo, en el caso mío, el caso por el cual yo salgo, en teoría, de la vicepresidencia del Senado de la República, se contradicen los argumentos con los casos, por ejemplo, por los que perdieron por nulidad electoral Alexander López, César Pachón. Es decir, aquí están sucediendo cosas, entonces no es una cuestión meramente de paranoia. En segundo lugar, aquí, digamos, a mí no me parece tampoco ninguna exageración. Yo creo que inclusive hay sentencias internacionales, en el mismo caso por el presidente Gustavo Petro, cuando buscaron destituirlo, inhabilitarlo siendo alcalde de Bogotá, y se dijo, no puede ser un órgano administrativo el que destituya funcionarios electos, servidores públicos electos por voto popular. Tiene que ser un juez penal. Es decir, no es porque se nos ocurra, es que ya existe no solamente en nuestra Constitución, sino en los tratados internacionales que Colombia ha suscrito, existen normativas que por supuesto ya han sido claras en este sentido. Aquí no pueden ser los órganos administrativos ni las decisiones administrativas, tienen que ser jueces penales. Y además existen jueces naturales, es decir, aquí existe una constitución y existe una democracia que opera, y nosotros hemos respetado las reglas democráticas y ganamos respetando las reglas democráticas. Y por supuesto aquí no estamos hablando solo de la voluntad del presidente de estar en la Casa de Nariño, sí, o de un sector político que llegó al gobierno, sino de las mayorías de Colombia que votaron para que esa persona estuviese al frente de la dirección de este país del 2022 al 2026, los próximos 2 años. Entonces, pues definitivamente aquí, pues por supuesto existe un diálogo entre el presidente de la República y esas mayorías colombianas que sí llevaron al presidente de la República al gobierno. Entonces, no es una cuestión de exageraciones. Además se han presentado casos en América Latina donde existe una guerra jurídica, y en mi criterio, si me lo preguntas a mí, estamos asistiendo a una guerra jurídica. Y quiero que nos detengamos en ese punto, representante Cadavid, porque ahora nos acostumbramos a la expresión de golpe blando. Entonces, cuando el Consejo de Estado tumba un decreto del gobierno, golpe blando. Cuando la Corte Constitucional declara inexequible una declaratoria de emergencia, golpe blando. Cuando el Congreso de la República hunde un proyecto, golpe blando. Y ahora cuando el Consejo Nacional Electoral toma una decisión, golpe blando. ¿Usted a dónde cree que nos va a llevar ese globo, esa expresión que usa constantemente el presidente y sus más cercanos colaboradores, la expresión de golpe blando? A una anarquía constitucional, Lucas, al desconocimiento de las instituciones. Es que no es solamente sobre usted lo acaba de mencionar muy bien en el recuento, no es solamente sobre la decisión del Consejo Nacional Electoral, que debo precisar, el Consejo Nacional Electoral no tumba presidentes ni tumba funcionarios, el Consejo Nacional Electoral
por competencia constitucional, sanciona administrativamente. Pero aquí no pueden estar diciendo que lo van a tumbar y que ya lo tumbaron, cuando aquí lo que hay es una investigación administrativa sobre las campañas y los gastos. Ahora resulta que con la excusa de que entonces para que no digan que hay golpe, entonces no me toquen. Para que no digan que hay golpe blando, entonces el Consejo de Estado no sancione a los congresistas por vía de la nulidad. Ahora, para que digan que no hay golpe blando, entonces el Consejo de Estado no puede referirse a los decretos del Gobierno Nacional tumbándolos porque son jurídicamente mal concebidos. Para que no digan que hay golpe blando, hay que amarrar a las manos a la Corte Constitucional para que no tumbe el mal planteamiento de los decretos de emergencia de La Guajira, para que no tumbe el Ministerio de la Igualdad como lo hizo porque está mal concebido, para que no tumbe las decisiones sobre el plan de desarrollo porque fue mal planteado. El gobierno lo que tendría que estarse reevaluando es, primero, esa incapacidad jurídica con la que ha trabajado estos 2 años, esa chambonería sobre la cual actúa. Pero segundo, el desconocimiento de las instituciones es el desconocimiento de la Constitución que dicen defender. Entonces no me gustan ustedes instituciones porque me controlan a mi presidente, y lo que hago es plantearles una constituyente que sí me parece que está más acorde a lo que a mí me parece debe ser. Es un peligro. Esto es un tema de fondo, esto es una discusión más allá lejos, más lejos todavía de lo que aquí se está planteando sobre esta decisión del Consejo Nacional Electoral, que por supuesto es absolutamente grave para materia de una campaña presidencial. Pues ahí está el debate que tiene varias aristas y por supuesto continúa. Agradecemos a nuestros invitados, la senadora María José Pizarro y el representante Hernán Cadavid, por sus opiniones.